en conexión con la fe. Transmite XEPJ 1370 kHz, 10.000 watts de potencia, desde Avenida Niños Héroes 1555, sexto piso, Plaza Tolsa, en Guadalajara, Jalisco, México. Apostolicus 1370. Despierta tu fe. Una emisora de Radiorama de Occidente. Muy buenas tardes, les saluda con gusto Marisol Infante. Sean ustedes bienvenidos a su estación Apostolicus Busca, Conoce, Ama. Agradezco el favor de su atención en este programa, siguiendo los pasos de Imita a un santo, sigue a Jesús, a través de una emisión semanal dedicada a conocer la vida y obra de santos, mártires y doctores de la Iglesia Católica. Permítame platicarle que tenemos preparado para usted el día de hoy. Para este primer segmento vamos a hacer, como cada semana lo hemos venido haciendo, el repaso del santoral que se celebró en los últimos 7 días. Más adelante hablaremos sobre Santa Isabel de Hungría, hablaremos también sobre Santa Cecilia y posteriormente vamos a platicar sobre Anacleto González Flores, a quien acaban de nombrar como el santo patrono de los laicos mexicanos. Entonces, les recordamos que pueden escucharnos al sintonizar su radio el 1370 de amplitud modulada, pero también recuerde que puede hacerlo en línea por medio de apostolicus.com desde cualquier dispositivo móvil, ya sea un celular, en tableta electrónica, una computadora, para que usted escuche en tiempo real la transmisión de todos los contenidos que tenemos preparados para usted. Entonces, también le hago la invitación a que nos siga a través de Facebook en la página Siguiendo los Pasos de, para que se comunique con nosotros, nos escriba. Recuerde que nos puede platicar si ha tenido algún favor recibido por intercesión de algún santo, del que hayamos hablado en esta semana, si pone en práctica, por ejemplo, alguna devoción a ese santo, todo lo que usted nos quiera platicar, con mucho gusto vamos a recibir lo que usted nos quiera platicar. Entonces recuerde, Siguiendo los Pasos de en Facebook. Y ahora vamos de lleno al breve repaso del santoral de la semana del 17 al 23 de noviembre. Recuerda que aquí el repaso es rápido porque en los siguientes bloques vamos a profundizar a detalle en uno o dos santos en específico. Entonces aquí nos vamos a ir rapidito para compartirle, como lo hemos hecho, pequeños extractos de reseñas de estos santos de la iglesia. Entonces, comenzando el día 17 de noviembre, el domingo pasado, se celebró a Santa Isabel de Hungría. Cuando muere a los 24 años, en el año 1231, Isabel ya era considerada santa para muchos. Ella se casó a los 14 años, fue madre a los 15 y enviudó a los 20. Elige la pobreza franciscana de la Tercera Orden, visita y asiste a los enfermos y, sin darle importancia a su linaje noble, del trono de Hungría es como ella se dedica a asistir a los pobres. Después, ese mismo día 17 se celebró a San Gregorio Taumaturgo, obispo de Neocesarea. Taumaturgo, le explico, puede ser cualquier persona considerable, admirable en sus obras, autor de cosas estupendas o prodigiosas, pero que en algún momento estas acciones pueden ser consideradas como milagros o incluso magia. Entonces, San Gregorio Taumaturgo. Él, de origen romano, era diácono de la iglesia de Cesarea, que actualmente es el territorio ubicado en la costa de Israel. Al inicio de la persecución de Diocleciano en el año 303, vio que los fieles cristianos se rendían a las órdenes imperiales que exigían honrar a los falsos dioses. San Gregorio fue arrestado y murió como mártir por haberlos exhortado a todos los fieles cristianos a perder el miedo y a mantener pura su fe. El 18 de noviembre se celebró a Santa Rosa Filipina Duchesne. Filipina Rosa estudió con las visitadinas de Grenoble, pero en la Revolución le impidió consagrarse como religiosa. En el año 1801, en un tiempo ya de paz, pudo entrar en la Sociedad del Sagrado Corazón, donde realizó su sueño de ser misionera en Estados Unidos, donde creó una nueva comunidad en el estado de Luisiana. El mismo 18 de noviembre se celebró a San Romano de Antioquía. Al igual que San Gregorio, él igual era romano, diácono de la iglesia de la misma región y igualmente fue perseguido por Diocleciano en el año 303. Igualmente se negó a venerar falsos dioses, igualmente fue arrestado y murió también como mártir al apoyar también en mantener la fe y no
venerar a dioses que no eran el único dios, ¿no? Entonces, bueno, también el 18 se celebró a San Odón Abad de Cluny. Odón nació cerca de Tours, en Francia, alrededor del año 880. Recordará, esta zona es en donde fue obispo San Martín Caballero, de quien hablamos la semana pasada. Bueno, Odón Abad de joven fue iniciado a la vida caballeresca, pero luego se convirtió en monje en Cluny, al mayor centro espiritual de la Europa contemporánea. Allí retomó la regla benedictina con tanta fidelidad que, bueno, fue considerado el refundador de esta regla. El día 19 de noviembre se celebró a Santa Matilde. Ella, bueno, vivió la segunda mitad del año 1200, sajona de nacimiento, es decir, provenía de la región norte de Alemania, y bueno, ella entró pronto a la orden de las benedictinas de Rodersford, donde se hizo monja. Alcanzó a la hermana abadesa en Jefta y allí se le distingue por su humildad y amabilidad. Entonces ella tenía frecuentes visiones místicas que después fueron todas concentradas en un texto. El 19 de noviembre también se celebró a San Abdías, profeta. El cuarto de los profetas menores, bueno, él vivió después de la caída de Jerusalén en el año 587 a.C. Tiene un brevísimo libro en el que relata la visión del regreso victorioso de los desterrados. Él, bueno, denunció la soberbia de Edom, enemigo de Israel, y anunció su castigo. Y bueno, Abdías también es considerado como heraldo del triunfo del futuro Mesías. En 20 de noviembre se celebró a San Gelasio I, que fue papa. Él fue un luchador, o se le consideraba pues como un luchador, porque él subió al solio romano en el año 496. 4 años después llega a extinguir las derivaciones pagadas y herejías como el maniqueísmo, el monofisismo o el pelagianismo. Algunos de sus principios en esta materia en lo eclesial pues son tan avanzadas a su época que luego los acoge como del Vaticano II. El 21 de noviembre se celebró a la beata María de Jesús Buen Pastor. Ella fue fundadora de las Hermanas de la Sagrada Familia de Nazaret. Ella provenía de una familia noble de Polonia, nació a finales del año 1800, superó diversas enfermedades y ambiciones que tenía su padre para intentar casarla a ella en lo que llamaban en aquel entonces un buen matrimonio. Entonces ella se consagra a Dios a los 31 años. En 1873 es cuando funda esta congregación de las religiosas de la Sagrada Familia de Nazaret, en donde, bueno, la intención era reforzar la fe de las personas. El día de ayer, 22 de noviembre, se celebró a Santa Cecilia, Virgen y Mártir. Ella es una santa que es celebrada en todo el mundo como patrona de la música, de los músicos, cantantes y poetas. La iglesia la recuerda este día y, bueno, sobre su figura se mezcla mucho historia y leyenda. Ya veremos más adelante. Y pues bueno, como le decía, fue virgen y mártir, vivió en Roma entre el siglo II y el siglo III. El día de hoy celebramos a San Clemente I, que fue papa y mártir. El día de hoy estamos viendo que son varios mártires a los que se celebraron en esta semana. Y bueno, él fue conocido como Clemente Romano y fue el cuarto papa. Fue del año 88 al 97. Se le recuerda como padre apostólico por su carta a los Corintios, dirigida a restaurar la paz, uno de los documentos más antiguos sobre el primado de la caridad del Papa, que según la tradición del siglo IV, bueno, así como se dieron los sucesos, pues terminó muriendo mártir en aquella época. También el día de hoy se celebra a Santa Felicitas, mártir en la Vía Salaria Nueva. Según la tradición, bueno, Felicitas era una rica viuda que fue perseguida por ser cristiana en la época del emperador Antonino. Fue madre de 7 hermanos, los apoyó espiritualmente durante el martirio que compartió con ellos alrededor del año 165 y fue sepultada en el cementerio de Máximo en la Vía Salaria Nueva. Y finalmente el día de hoy también se celebra a San Columbano, abad. Bueno, él es un irlandés célebre que vivió en el siglo XV. A los 20 años se hizo un monje considerado riguroso y ascético, y a los 50 años se convierte en misionero y con 12 compañeros evangeliza en Francia, Suiza,
y al norte de Italia, fundando comunidades y reorganizando la vida eclesial en esa zona. Y bueno, su regla monástica es un modelo que actualmente se sigue. Entonces, bueno, terminando este primer repaso o este primer segmento, es momento de ir al primer corte comercial. Continúe con nosotros, que al volver seguiremos los pasos de Santa Isabel de Hungría. Regresamos. El mayor servicio es el servicio a los demás. Apostolicus 1370 AM. Ama sin límites y servir sin reservas. Apostolicus 1370 AM. Ya estamos de vuelta del corte, amables radioescuchas, y bueno, recuerde que puede encontrar información interesante sobre la programación, otros contenidos y la transmisión diaria de la Santa Eucaristía en las redes sociales de Apostolicus 1370. Si usted es de los que le gusta más usar el Facebook, bueno, va a encontrar la página oficial como Apostólicos ahí en Facebook. Si utiliza más Twitter o X, ahí nos va a encontrar como Apostolicus M_X. O en YouTube también va a encontrar el canal como Apostolicus MX. Entonces, bueno, le hacemos la invitación para que revise todos los demás programas que integran la programación de Apostolicus 1370. Y bueno, como les adelantaba en un inicio, en este segmento vamos a platicar a detalle sobre la vida de Santa Isabel de Hungría. Que bueno, a ella, como le mencionaba, se celebró el día 17 de noviembre. Ella nació en el año 1207 y murió en 1231. Fue hija del rey Andrés II, el que era conocido como el Hierosolimitano, que bueno, este es el gentilicio de Jerusalén, es decir, así se le llamaba a la gente, o se les llama a los habitantes de ahí. Entonces, bueno, Isabel fue una joven madre que aprovechó su posición social para asistir a Cristo presente en los más pobres. Ella murió a los 24 años y bueno, ya para entonces, para cuando ella falleció, incluso en los últimos momentos de su vida, ella ya era considerada santa por muchos, y lo vamos a ver aquí porque, bueno, como les decía, fue hija de este rey de Hungría. A los 14 años fue dada en matrimonio al príncipe Luis VI de Turingia, que es un estado que se encuentra en el centro oriente de Alemania. Y bueno, ella se convirtió en madre a los 15 años de este matrimonio. Hubo 3 hijos y ella quedó viuda a los 20 años, cuando murió su esposo Luis I. Entonces, cuando esto sucede, ella abraza la pobreza y se consagra a la vida religiosa. Ella amaba mucho a su esposo y según se cuenta que ella solía decirle a su esposo: Dios mío, si a mi esposo lo amo tantísimo, ¿cuánto más debiera amarte a ti, a Dios? Entonces, bueno, su esposo aceptaba de buen modo pues estas acciones que tenía Isabel en aquel entonces, como por ejemplo, pues repartir a los pobres pues todo lo que tenía en su casa. Él respondía incluso a quienes la criticaban, porque pues siempre va a haber alguien que critique algo bueno, ¿no? Cuando alguien hace algo bien, no falta quien lo critique, y pues esa época no era la excepción. Entonces, él le respondía a esas personas que veían mal las acciones de Isabel. Cuanto más demos nosotros a los pobres, más nos dará Dios a nosotros. Que también se relaciona un poco con lo que comentábamos en la ocasión anterior, ¿no? Que es muy importante la caridad, ¿no? El ser caritativos, pero siempre dar lo mejor de nosotros, no lo que nos sobra. Llámese dinero, tiempo, atención, etcétera, no dar lo que nos queda ahí, ¿no? Entonces, bueno, cuando Isabel tenía apenas 20 años y tenía a su hijo menor, de los 3 que les mencionaba, recién nacido, es cuando fallece su esposo. Él estaba en una cruzada, él había ido a defender Tierra Santa. Entonces fallece y pues se queda sola con sus 3 hijos y el más pequeño recién nacido. Ella, según se cuenta y en las diferentes biografías, estuvo pues al borde de la desesperación cuando supo esto, ¿no? Pero luego entendió que había que resignarse y aceptó la voluntad de Dios. Incluso después recibió varias ofertas de matrimonio y ella decidió rechazarlas y decidió que
era lo mejor vivir en la pobreza y dedicarse al servicio de los más pobres y desamparados. Entonces, bueno, quien sucedió a su marido, la desterró del castillo, porque pues ella abandonó o rechazó todo este tema de que venía con su título nobiliario, y quien lo sucede a su esposo la saca del castillo y ella tiene que huir con sus 3 hijos desprovistos de toda ayuda material, sin nada. Entonces ella, que cada día daba de comer a 900 pobres en el castillo, pues ahora no tenía quien le diera ni para el desayuno a ella. Entonces esto no la hizo perder su fe, ella confiaba totalmente en Dios y sabía que nunca la iba a abandonar ni a ella ni a sus hijos. Entonces, bueno, finalmente algunos familiares la reciben en su casa y más tarde el rey de Hungría consiguió que le devolvieran los bienes que le pertenecían a ella como viuda, y con ellos construye un gran hospital para pobres y ayuda a muchas familias necesitadas. Entonces, en un Viernes Santo, después de la ceremonia, cuando pues ya los altares no tienen objeto litúrgico alguno sobre ellos, bueno, se arrodilló ante uno de ellos y delante de varios religiosos presentes ahí hizo un voto de renuncia a todos sus bienes y el voto de pobreza, como lo hizo San Francisco de Asís, y consagra ahí su vida al servicio de los más pobres y desamparados. Entonces ella cambió todos sus vestidos de princesa por un simple hábito de hermana franciscana. Y los últimos 4 años de su vida, desde los 20 hasta los 24, pues se dedica a atender a los pobres enfermos en el hospital que ella misma había fundado. Entonces, después se propone ella recorrer las calles y campos pidiendo limosna para sus pobres, y ella pues vestía como las mujeres más pobres del campo. Entonces, vivía con sus hijos en una choza muy humilde junto al hospital, y ahí también se dedicaba a tejer, hasta pescaba, con tal de obtener pues los recursos para comprar las medicinas a los enfermos que ella cuidaba. Entonces ella tenía un director espiritual que, para ayudarla en este camino a la santidad, bueno, la trataba duramente, y ella exclamaba: Dios mío, si a este sacerdote le tengo tanto temor, ¿cuánto más debería de temerte a ti si desobedezco tus mandamientos? ¿No? Que luego a veces no nos detenemos, ¿no?, a pensar en eso, ¿no?, que a veces tenemos más miedo de cosas que no tienen valor real y descuidamos, ¿no?, la parte espiritual, y ella lo tenía muy presente, ¿no? Entonces un día, cuando ella todavía era princesa, antes de todo esto que les platico, había ido al templo vestida pues con sus vestidos lujosos, ¿no? Pero vio una imagen de Jesús crucificado y ella pensó: Jesús en la cruz, despojado de todo y coronado de espinas, y yo con corona de oro y vestidos lujosos. Y a partir de entonces fue que ella decidió que nunca más iba a ir al templo con vestidos lujosos. Y es que, bueno, podríamos entenderlo actualmente. Cuando uno va a misa no va a presumir que, bueno, no, si tenemos oportunidad de tener, pues no sé, a veces dicen: ay, mira, ponte tu ropita de dominguear, ¿no?, para ir a misa o algo así, pero pues no vamos a presumir, no vamos a impresionar a nadie, y creo que es parte de lo que podemos ir rescatando de la vida de Santa Isabel, ¿no? El mostrarnos humildes y sencillos y yendo a lo que vamos. Entonces, bueno, regresando a la biografía, bueno, ella se encontró en una ocasión a un leproso abandonado en el camino, y no teniendo otro sitio en donde colocarlo por el momento, pues lo acostó en la cama de su marido cuando él no estaba. Entonces, pues cuando llegó el marido y que le contaron lo que había pasado con Isabel, pues él fue rápido a regañarla, pero cuando entra a la habitación y ve en la cama que no había un leproso, sino un crucifijo ensangrentado, entonces él recordó entonces que Jesús premia nuestros actos de caridad para con los pobres como hechos a él mismo, que también lo hemos visto en muchas ocasiones en las escrituras, que todo lo que nosotros hagamos a los demás, pues se lo estamos haciendo a Dios, ¿no? Entonces, para bien o para mal. En aquella época, algunos sacerdotes habían escrito que afirmo delante de Dios que raramente he visto una mujer de una actividad tan intensa unida a una vida de oración y de contemplación tan elevada, refiriéndose a Santa Isabel. Otros religiosos franciscanos que también la dirigían en su vida de total pobreza afirmaron en distintas ocasiones que cuando ella regresaba de sus horas de oración,
la veían rodeada de resplandores y que sus ojos brillaban como luces muy resplandecientes. Entonces, esto mismo lo decían los sacerdotes, no era invento, pues. El mismo emperador Federico II afirmaba que la venerable Isabel, tan amada de Dios, había iluminado las tinieblas de este mundo como una estrella luminosa en la noche oscura, porque era, por la época, pues era una gran cantidad de personas las que no tenían recursos. Entonces, pues la ayuda que ella les brindaba, pues claro que era notable, ¿no? Entonces muchas personas lo veían y era muy querida. Entonces el mismo día, cuando apenas ella cumplía 24 años, que fue el 17 de noviembre del año 1231, de ahí que se celebra ese día, pasó de esta vida a la eternidad, y a sus funerales asistieron el emperador Federico II y una multitud tan grande formada por las personas de diferentes países y de todas las clases sociales. Como les decía, ella era muy conocida y era muy querida, y los asistentes decían que no se había visto y que quizá no iban a volver a ver, al menos en Alemania, un entierro tan concurrido y fervoroso como el de Isabel de Hungría, que era considerada entonces la patrona de los pobres. El mismo día en que ella fallece, a un hermano lego se le destrozó un brazo en un accidente y estaba en cama sufriendo pues las consecuencias de esto, ¿no? De pronto, esta persona vio aparecer a Isabel en su habitación, vestida con los trajes que ella solía usar, de así lujosos, no los de cuando ella ya era dedicada a los pobres. Entonces él dijo: señora, usted que siempre ha vestido trajes tan pobres, ¿por qué ahora tan hermosamente vestida? Y que ella sonriente le dijo, eso es lo que él platicó: es que voy para la gloria, acabo de morir para la tierra. Estire su brazo que ya ha quedado curado. Entonces el paciente estiró el brazo que tenía totalmente destrozado y la curación fue completa e instantánea. Entonces eso ocurrió el mismo día en que ella falleció. 2 días después de su entierro llegó al sepulcro de la santa un monje, el cual desde hacía varios años sufría un terrible dolor en el corazón y ningún médico había logrado aliviarle pues esta dolencia. Entonces él se arrodilló por un buen rato a rezar junto a la tumba de Santa Isabel, y de un momento a otro se quedó completamente curado de su dolor y de su enfermedad. Entonces todos estos milagros y muchos más movieron al sumo pontífice a declararla santa cuando apenas habían pasado 4 años de su muerte. Entonces ella actualmente es patrona de la arquidiócesis de Bogotá, Colombia. Entonces hay otra anécdota que me gustaría platicarles sobre Santa Isabel, que en su momento, como les decía, pues no faltó quien criticó a esta princesa por estas acciones que tenía hacia los pobres, y también incluso había acusaciones en las que decían que ella estaba desperdiciando los caudales públicos y pues que dejaba sin nada los graneros y almacenes que tenían. Entonces, pues su esposo quería mucho a su esposa, ¿no? A Isabel, pero pues también es cierto que en algún momento no pudo resistir, o no podía estar soportando todas estas injurias o todas estas cosas que decían. Entonces a uno de ellos pues le pidió prueba de la acusación, que le dijera a ver si es cierto que ella se está acabando todos los recursos, que está dejando así nuestros graneros y almacenes. Entonces él dijo: espéreme un poco, ahorita va a ver salir a la señora con su faltriquera llena. Que es una faltriquera? Es una bolsita que se amarraban en aquel entonces a los costados, se la ataban a la cintura y pues quedaba como por debajo de la ropa, ¿no? Entonces, pues efectivamente, pasó poco tiempo para que pudieran ver salir a Isabel de uno de los graneros, y pues parecía que iba como a hurtadillas del palacio, saliendo y cerrando cautelosamente la puerta, como queriendo no ser descubierta, ¿no? Y violentamente la detuvo su esposo y le dijo con dureza, ¿no? ¿Qué llevas en la falda? Y entonces ella dice: nada, son rosas. Eso fue lo que ella contestó, ¿no? Tratando pues como de disculparse, sin recordar que pues cuando eso sucedió, según se narra, pues era pleno invierno, ¿no? Pues no hay rosas en invierno. Entonces extiende ella su delantal, abre su faltriquera, la bolsita esta que les platico, y en efecto, eran rosas. No llevaban los panes lo que salió de ahí fueron rosas, ¿no? Entonces,
pues obviamente esto sucedió y lo atribuyen a que pues al final el señor no quiso, pues fue, digamos así, salió fiador a la palabra de su sierva, ¿no? En estas buenas acciones que ella tenía intención, pues que no siguieran pues criticándole, diciéndole ninguna otra cosa. Entonces, bueno, aquí creo que lo que podemos empezar a reflexionar sobre Santa Isabel es, pues vemos que su mayor virtud que pudiéramos imitar en ella es la caridad, ¿no? Su extrema disposición al servicio de los más pobres. Considero que pues a veces nos resulta complicado, ¿no? Desprendernos de ciertas cosas. Muchas veces creo que nos ha pasado mucho, si lo digo porque pues conozco a varias personas con las que hemos coincidido en que en efecto nos ha sucedido en algún momento de la vida que sentimos que no podemos deshacernos, no sé, de objetos materiales, por ejemplo, ¿no? Algo tan simple como tener ropa que ya no usamos, ¿no? Y ahí está metida en el closet o guardada, vaya usted a saber dónde, ¿no? Que ni siquiera nos acordamos qué es, pero ahí está, una bolsa, una caja, ¿no? Algo tiene. Algún día lo voy a ocupar, decimos a veces, o no sé, no la llevamos a regalar, ¿no? Esa ropa, ¿no? Porque pues a lo mejor algún día me queda, ¿no? Que eso también pasa, ¿no? ¿Qué tal que en unos meses ya me queda, ¿no? Y en el fondo sabemos que no vamos a mover ni un dedo para cambiar la alimentación, los hábitos de ejercicio, y pues obviamente no nos va a quedar y ahí va a estar, ¿no? Y luego vemos en la calle, pues que tanta gente con necesidad, ¿no? Que no tiene ropa y pues bueno, creo que de Santa Isabel podemos ver eso, ¿no? Que ella no solo compartía lo que tenía cuando contaba con los privilegios de la realeza, sino que también fue capaz de abandonar todos esos lujos y darse a los pobres con sus obras y tiempo, no solo con el dinero, ¿no? Entonces, Santa Isabel nos deja una enseñanza bastante simple de entender, darnos a los demás en cuerpo y alma, pero que a lo mejor pues nos resulta difícil de llevar a cabo, ¿no? Entonces, bueno, pues la tarea para esta semana, porque recuerde que ya le había dicho yo que pues que cada semana le iba a estar dejando tarea a mi estimado rey escucha, pues es busque por favor ahí en su casita, ¿no? 1, 2, 3 cositas, trastes, ropa, algo de su hogar, alimentos no perecederos, obviamente pues que estén en buen estado, ¿no? Limpios, no caducados, y llévelos a regalar. Si quiere, llévelos al templo, porque pues luego ahí están, ¿no? Los encargados de Caritas, al menos aquí en la arquidiócesis, o si no, pues en la calle, a la primera persona en situación de calle que se encuentre se los puede regalar. Y no sabe el bien que va a hacer, tanto para esa persona como para usted también, ya verá. O si no, bueno, pues ya estamos a día 23, ya próximo el día 1 de mes, acuérdese que es día de la Divina Providencia y pues también ahí puede ser caritativo en la medida de sus posibilidades, ¿no? Si puede mucho, pues no se vaya a limitar en su generosidad, pero si la situación a lo mejor no le está favoreciendo mucho, pues haga lo que le decía, ¿no? En casa siempre hay cosas que no usamos ni vamos a usar y que le aseguro que a alguien más le van a servir. Entonces, bueno, lo invito a que continúe con nosotros, ahí le dejo la tarea, siguiendo los pasos vamos a un breve corte. Cada acto de amor, por pequeño que sea, puede cambiar el mundo. Apostolicus 1370 AM. El derecho a la igualdad y no discriminación. XEPJ 1370 kHz en Guadalajara, Jalisco, México. Apostolicus 1370. Despierta tu fe. Una emisora de Radiorama de Occidente. Ya estamos de vuelta del corte, amables radioescuchas. Recuerde, estamos en Apostolicus 1370. Busca, conoce, ama. Recuerde que nos puede escuchar a través de internet, a través de apostolicus.com o en cualquiera de las redes sociales puede también encontrar contenido. Le recordamos las líneas en cabina para que nos marque 33 31 22 41 26 y 33 31 22 45 77. Además, también les recordamos que puede seguir la página del programa siguiendo los pasos para que esté en comunicación con nosotros. Y bueno, ahora vamos a seguir los pasos de Santa Cecilia. Bueno, Santa Cecilia, Virgen y Mártir. A ella se le celebra cada 22 de noviembre. En esta ocasión pues fue el día de ayer viernes, ¿no? Que la tradición cuenta pues que Cecilia era una joven romana, nacida aproximadamente en el año 177 o en el 180, porque ahí hay variaciones en las diferentes biografías, ¿no? Entonces, pero lo que sí se tiene certeza es que pertenecía justamente también a la nobleza, como en el caso de Santa Isabel, ¿no? Entonces Cecilia
fue martirizada en el año 230 aproximadamente durante el imperio de Alejandro Severo y el papado de Urbano I. Y bueno, la fiesta en su memoria se celebra desde el año 545. Entonces, bueno, para saber de su martirio, usted puede buscar, hay un documento que se llama La Pasión de Santa Cecilia. En este texto se narra pues una serie de acontecimientos que ocurrieron en la vida justamente de Cecilia, entre ellos, bueno, que se casó por conveniencia. Aquí conveniencia entendido como algo convenido, es decir, algo que se pactó, no propiamente pues conveniencia para ella, ¿no? Como actualmente hay matrimonios que por conveniencia o interés, no, era porque ya estaba convenido este matrimonio por sus padres. El compromiso se hizo con un joven de nombre Valeriano, que pues bueno, el patricio Valeriano, o patricio, bueno, es sinónimo de alguien que pertenecía también a la clase alta o de la nobleza, a quien le cuenta el día de la noche de bodas, después de haberse casado, y que ella se había convertido al cristianismo, pues que ella había hecho un voto de virginidad perpetua. Entonces, de acuerdo con la tradición, cuando ocurre esto en su noche de bodas, que Cecilia le cuenta a Valeriano que pues le dice, ¿no? También que pues que le iba a contar otro secreto, ¿no? Que le cuenta que ella tenía un ángel del Señor que velaba por ella. Y es que en las historias antiguas dicen que Cecilia veía a su ángel de la guarda. Entonces, cuando le confiesa a su esposo lo del ángel y del voto de virginidad, pues se le dice, bueno, primero ella le dijo a su esposo, ¿no? Si me tocas como si fuera yo tu esposa, el ángel se enfurecerá y tú sufrirás las consecuencias. En cambio, si me respetas, el ángel te va a amar tanto como me ama a mí. Pues obviamente el esposo le contesta, le dice, pues primero que le mostrara el ángel. Y entonces él iba a hacer lo que ella le estaba pidiendo, pero Cecilia le contestó que si él creía en el Dios vivo y verdadero y recibía el bautismo, entonces vería al ángel. Y así fue como Valeriano entonces va, busca al obispo de Roma, el Papa Urbano I, quien lo instruyó en la fe y lo bautizó. Después también logran que el hermano de Valeriano, Tiburcio, se convierta a la fe. También él se les une y abraza la fe cristiana, ¿no? Entonces ambos hermanos son arrestados por orden del prefecto de Roma, algo así como el alcalde en aquel tiempo, de nombre Turcio Almaquio. Él, Turcio Almaquio, había prohibido sepultar los cadáveres de los cristianos, pero Valeriano y Tiburcio se dedicaron justamente a eso, a sepultar a todos los cadáveres de cristianos que encontraban. Entonces por eso es que son arrestados. Los llevan ante Tiburcio, él les pide que declaren que adoran a Júpiter, porque era una práctica común a los cristianos en ciertas épocas, intentar obligarlos a que ellos expresaran que creían en una deidad mundana cuando en lugar de decir que eran cristianos, ¿no? Entonces los intentan obligar a que declaren esto. Ellos les dicen que únicamente adoraban al verdadero Dios del cielo y a su Hijo Jesucristo. Entonces fueron ferozmente azotados y luego fueron pues decapitados junto a Máximo. ¿Y quién era Máximo? Bueno, era el oficial que los había conducido a la cárcel, el que los atrapó, y que durante el recorrido que hubo entre que los detuvieron y llegaron a la cárcel y estuvieron frente a Turcio Almaquio, pues resulta que también lo habían convertido al cristianismo. Entonces, pues bueno, también a él lo terminan martirizando y decapitando, ¿no? Entonces, bueno, en vida, estos dos santos mártires pues animaban también, me refiero a los dos hermanos, a Valeriano y a Tiburcio, pues a los demás cristianos en Roma a que no se dejaran intimidar, a que no sufrieran, a que no pensaran que era más un sufrimiento todas estas amenazas que tenían, sino que tenían que ser fieles, a la santa religión. Entonces, bueno, pasado todo esto con Valeriano y Tiburcio, pues enseguida la policía arresta a Cecilia y le exige
pues que renuncia a la religión de Cristo. A esto, bueno, ella declaró que prefería la muerte antes que renegar de su verdadera religión. Entonces, ante esto, pues Almaquio decide también asesinarla a ella. Una acción que, según se tiene el registro, no fue sencilla, considerando en primer lugar pues la gran popularidad de que gozaba esta joven cristiana. Entonces él temía pues las repercusiones que pudieran surgir a partir de la ejecución pública de Cecilia. Entonces decide someterla a lo que ellos llaman un juicio sumario, que es un procedimiento judicial, bueno, que se caracteriza por ser breve y acelerado. Pero ojo, este tipo de juicios pues eran para otro tipo de delitos, no para el que se le estaba acusando a ella, pero como temía todo que se le fuera pues a reclamar la decisión, lo hizo de esta manera. Entonces, bueno, ya lo que le voy a contar ahorita pues es un poquito fuerte, ¿no? Pero así sucedió porque Almaquio ordena que Cecilia sea aprisionada en su propia casa, encerrándola en una caldera a una altísima temperatura para que pues todo esto pareciera al final que había sido muerte por asfixia y él pues digamos saliera limpio, ¿no? de este asesinato. Después de más de 24 horas de que estuvo en estas condiciones Cecilia, entran los guardias a su casa y la encuentran milagrosamente viva y además la describen como que estaba envuelta en un rocío celestial. Después Almaquio, el prefecto del que les llamo, pues ya estaba decidido a terminar con ella y ordena la decapitación de Cecilia. Sin embargo, pues el verdugo no logra cortarle la cabeza. Creo que le decía que está un poquito fuerte porque pues lo intenta en varias ocasiones, 3 según se tiene registro. Después de intentar 3 veces decapitarla, no lo logra. El verdugo se asusta y huye de la escena, pues dejando a la joven bañada en sangre. Entonces, bueno, también se cuenta que Santa Cecilia vivió 3 días más después de este intento de que la decapitaran, y tras su muerte, el Papa Urbano I manda recuperar el cuerpo de Cecilia y ordena que sea enterrado en la catacumba del Papa Calixto I. Cecilia estuvo pues esos 3 días que tuvo más de vida en agonía, días en los que ella pues donó todos sus bienes a los pobres, su casa a la iglesia, y aunque estuvo agonizando, siguió profesando su fe en Dios uno y trino con los dedos de sus manos. Es así que tuvo el escultor Stefano Maderno la inspiración para una célebre escultura que se encuentra en el altar central de la Basílica de Santa Cecilia. Que como dato curioso sobre esta escultura, que si no la ha visto lo invito a que la busque en internet para que la admire, porque en ella, bueno, se encuentra Santa Cecilia postrada. Tiene una sábana sobre el cuerpo y otro pedazo de tela, digamos, que cubre su rostro, que bueno, también parte del simbolismo de las esculturas y del arte en general es que el rostro tapado representaba la fe en Dios en manos del escultor Stefano Maderno. Y bueno, hay un pequeño y hermoso detalle que se puede apreciar en esta escultura, que es lo más representativo de esta obra de arte, es que una de las manos de Cecilia tiene 3 de sus dedos extendidos, mientras que en la otra mano solo aparece uno, que bueno, pues es una clara alusión al misterio de la Trinidad. Dios es uno y 3 personas al mismo tiempo, que era lo que ella hizo antes de morir en sus días de agonía, ¿no? Entonces, bueno, otro dato curioso también sobre esta obra es que años más tarde, la escultura es del año 1600 aproximadamente. Poquitos años más tarde, aproximadamente 10, encuentran en Chile una pintura anónima, también de Santa Cecilia, o sea, te estamos hablando del otro lado del Atlántico, ¿no? Que es realizada y que representa a Santa Cecilia de forma idéntica a la escultura. Si usted también busca en internet, aparece la imagen y haga de cuenta que la escultura la pasaron a una pintura. Y es curioso, ¿no? Pensando en que en aquella época, pues las dificultades de la comunicación y el transporte eran muy distintos, ¿no? Entonces llama mucho la atención
que tengan exactamente la misma figura de la misma santa en un lugar completamente distinto, con un periodo pudiera ser digamos relativamente corto, cuando hablamos que no es como viajar ahorita, no es mandar un mensaje, una foto para que cópiala, es muy complicado, entonces eso llamaba la atención. Bueno, también se cuenta que ella siempre mantenía el evangelio en su corazón. Decían, ella llevaba el evangelio en el corazón. Y pues bueno, ahí se indica también que el Papa Urbano, con ayuda de algunos diáconos, cuando sepultó el cuerpo en las catacumbas de San Calixto I, que les decía que era pues digamos un puesto de honor cerca de la cripta de los papas, ¿no? Estar ahí también el cuerpo de alguien más, pues es cuando se dan cuenta que ella lleva ahí, incluso cuando estuvo agonizando, tenía el Evangelio de Cristo en el pecho. Entonces se trasladan las reliquias a la cripta de la Basílica de Santa Cecilia en Trastevere, que es un barrio ubicado en el centro de Roma y que fue construido pues en honor a Santa Cecilia. Entonces otro dato curioso es que en la vigilia del jubileo del año 1600 se estaban haciendo trabajos de restauración a esta basílica, y que cuando estaban restaurándola encuentran el sarcófago que contenía el cuerpo de Santa Cecilia, que estaba envuelto en seda y oro, y además lo curioso es que lo encontraron en perfecto estado de conservación, que es lo que luego representa en su escultura Stefano Maderno que les decía, ¿no? Entonces bueno, ahora bien, yo creo que vamos a ir a un corte, los voy a dejar ahí en suspenso y vamos a regresar para explicarles por qué Santa Cecilia es conocida popularmente como patrona de los músicos y los poetas. Regresamos. Sé un modelo de entrega y servicio al prójimo. Apostolicus 1370 AM. El PRI creó los programas sociales para que tuvieras acceso a la salud y una vivienda digna. 1370 AM. Y ya estamos de vuelta, estimados radioescuchas. Le recordamos que puede estar en comunicación con nosotros a través del Facebook de Apostolicus, buscándolo así, Apostolicus. También estamos en Instagram como Apostolicus_MEX diagonal, o también incluso en TikTok puede buscarnos como Apostolicus. Y el Facebook de aquí del programa es Siguiendo los Pasos de, para que esté en comunicación con nosotros. Y bueno, antes del corte le decía que le iba a platicar sobre la relación que existe, porque es popularmente conocida, ¿no?, como Santa Cecilia como patrona de los músicos y los poetas. Bueno, ¿cuál es la relación de Santa Cecilia con la música? Oficialmente, porque luego también ya le he explicado en programas anteriores que hay algunos santos que son acogidos como patronos de manera popular, pero que no necesariamente lo son de manera oficial ante la iglesia, ¿no? Entonces, aquí sí, de manera oficial, el Papa Gregorio XIII en el año 1594 nombró a Santa Cecilia como patrona de los músicos, porque en vida ella había mostrado un gusto especial por los acordes melodiosos, los que llegado el momento le recordaron la belleza de la creación y le ayudaron a elevar el alma a Dios en medio de la dificultad. Entonces, Cecilia poseía un espíritu sensible y apasionado por la música, por el que su nombre, bueno, al final, pues quedaría atado a este arte para siempre, ¿no? Entonces, otro dato previo a este nombramiento oficial hecho por la iglesia, pues es que se sabe que al final de la época medieval se encontró un lazo de unión explícito entre, y que además pues está documentado, entre Santa Cecilia y la música. Es una pieza musical que se incluye dentro de este texto que le mencionaba, el de la Pasión de Santa Cecilia, y que bueno, es una antífona que se utiliza en el ingreso de la misa o en la entrada de la misa durante la fiesta de Santa Cecilia, que pues según algunos otros es la letra de la pieza musical en la que se lee: mientras los órganos sonaban, ella cantaba en su corazón solamente al Señor. Entonces, pues ahí hay una pequeña, pues no sé si se llamaría controversia, pero hubo una interpretación errada del texto, pues que permitió que a partir de mediados del siglo XIV,
pues en varias partes de Europa la iconografía de la santa pues se comenzara a extender, enriqueciéndose con elementos musicales. Por ejemplo, Santa Cecilia normalmente es representada tocando algún instrumento musical o cantando. Entonces también una obra de arte que representa esta unión de Santa Cecilia con la música es la obra de Rafael titulada El éxtasis de Santa Cecilia, que se realizó para la iglesia de San Juan en el Monte en Bolonia, Italia, representando a Santa Cecilia llevando en su mano un órgano pequeño, portátil, en sus pies hay varios instrumentos musicales. Entonces esta obra pues también de alguna manera pudiéramos decir que sella esa relación con esta mártir, esta santa mártir romana con la música, y que bueno, ya se invocaba y celebraba como protectora de los músicos y cantantes. Pues bueno, de hecho la Academia de la Música, fundada en Roma en el año 1584, pues lleva justamente el nombre de Santa Cecilia, ¿no? Entonces, ¿qué podemos aprender de Santa Cecilia, ¿no? Pues determinación y fidelidad a Dios, firmeza en nuestras creencias, pero particularmente en ella el sacrificio, ¿no? Ella pues hizo su voto de virginidad perpetua, ¿no? Pero ¿qué podemos, si nosotros lo trasladamos a nosotros mismos, qué podemos ofrecerle a Dios, ¿no? El ofrecer algo de mí en agradecimiento por los dones que me da. Entonces aquí valdría la pena reflexionar justamente eso, ¿no? ¿Qué le puedo ofrecer yo a Dios a partir de los dones que me ha dado? ¿Y qué puedo hacer por mi prójimo con esos dones que me dio? Entonces esa sería como la reflexión que yo le invitaría a realizar acerca de Santa Cecilia. Entonces, bueno, vamos a pasar a la parte final, al inicio del programa, porque ya estamos por concluir, ya se nos está terminando el tiempo. Hay algo muy importante que me gustaría platicarle, ¿no? Que es acerca de que, bueno, por los laicos mexicanos ya tenemos un santo patrono. De entrada, bueno, que es un laico, ¿no? Pues es aquella persona perteneciente a la sociedad civil y no a las instituciones religiosas, pero que no significa que no profesa alguna religión. Es decir, en el caso de la Iglesia Católica, pues sería todo aquel fiel que no es un clérigo, no es un sacerdote, sí, eso entenderíamos por laico. Bueno, pues ya todos tenemos un nuevo santo patrono, ¿no? Y dicho esto, bueno, le informo que fue durante la 62ª Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Mexicana que se votó por unanimidad la propuesta de declarar al beato Anacleto como patrón de los laicos y estableciendo el tercer fin de semana de noviembre, en la fiesta de Cristo Rey del Universo, el Día de los Laicos. Es por eso que es muy importante que se lo comentara. ¿Por qué? Porque se trata de un beato y aquí pues de eso hablamos, ¿no? Siguiendo los pasos pero también porque justamente mañana se celebraría, recuerde que mañana se celebra la solemnidad de Cristo Rey y es el último día del año, el último domingo del año litúrgico. Entonces ya el siguiente, para donde este tiempo del tiempo ordinario y el siguiente comienza el tiempo de Adviento. Entonces, pues aquí también tenemos mucho que celebrar, ¿no? La solemnidad de Cristo Rey. Y ahora, pues cada tercer domingo de noviembre, pues vamos a celebrar a nuestro santo patrono de los laicos mexicanos, a Anacleto. Y bueno, pues él fue ejemplo de su devoto amor por Dios. Nos recuerda que el camino a la santidad pues es un martirio vivificante, que no hay que verlo como algo malo y que solo es posible gracias a la fuerza de Dios, ¿no? Esto lo explicaba justamente en esta conferencia en la que se declaró como santo patrono Monseñor Alfonso Miranda Guardiola. Él es el obispo auxiliar de Monterrey y actualmente es el secretario general de esta conferencia episcopal mexicana. Entonces, bueno, para quienes no conocen al beato Anacleto González Flores, bueno, pues él fue un mexicano asesinado el 1 de abril de 1927 junto con 3 jóvenes de la Acción Católica de la Juventud Mexicana, CJM como se le conoce normalmente. Él fue beatificado el 20 de noviembre del año 2005 aquí en Guadalajara, junto con otros 12 mártires de la Guerra Cristera. Durante la Revolución Mexicana entre el año 1920 y 1930, bueno, pues no sé, ellos no dudaron en derramar su sangre con tal de no negar que su fe era la católica. Entonces,
Bueno, el cardenal José Saraiva Martán, prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, fue quien presidió entonces el rito de la beatificación de Anacleto González Flores, y él declaró que la Iglesia, o que en la Iglesia católica el id y anunciad, o sea, ir y anunciar a todos, dar testimonio, esa es la Iglesia de los mártires, es la Iglesia misionera, es la Iglesia martirizada, ¿no? Y que por lo tanto, ¿qué nos deja a nosotros? Bueno, pues nos enseña que debemos ir sin miedo dando testimonio de nuestra fe, ¿no? Entonces, lo que le digo, hay que tratar de buscar en la vida de estos santos, de estos mártires, eso, ¿no? Que podemos aprender y que podemos imitar, ¿no? Entonces, Anacleto González Flores nació el 13 de julio de 1888 en una familia pobre de Tepatitlán, aquí en Jalisco. Fue seminarista por algún tiempo y se dedicó a varios trabajos antes de graduarse en Derecho. Fue pedagogo, orador, catequista y líder social. Él fue miembro de la Orden Franciscana Seglar. También participó pues en una extenuante batalla en defensa de la fe católica y la religiosidad del pueblo mexicano, por la que el Papa Pío XI le otorgó una condecoración denominada la Cruz Pro Ecclesiae Pontifice. Anacleto González también fue escritor de diversos libros y artículos, padre de 2 hijos, y pues bueno, es conocido popularmente como el Maestro Cleto. Como le decía, él fue fundador de la ACJM, la Asociación Católica de la Juventud Mexicana, aquí en Guadalajara, y también fundó la Unión Popular. Y bueno, en algunos lugares pues también es conocido como el Gandhi mexicano, porque durante la Guerra Civil defendió el pacifismo y la lucha no violenta. Entonces, ya para el 1 de abril de 1927, pues es que es arrestado y trasladado a un cuartel de Colorado, donde fue sometido a torturas. Y él, antes de morir, atravesado pues por una bayoneta en el corazón, él perdonó a sus torturadores. Entonces, bueno, que ya hemos dado este muy muy breve repaso, porque además hay muchísima información, déjenme decirles, sobre este beato Anacleto González Flores, que fue un mártir ejemplar, pero que también no es interesante no solo ver la historia de él, ¿no? También de sus demás compañeros. Entre ellos, pues bueno, podríamos mencionar a José Dionisio Luis Padilla Gómez, a Jorge Ramón Vargas González, a Ramón Vicente Vargas González, José Luciano Ezequiel Huerta Gutiérrez, a Salvador Huerta Gutiérrez, Miguel Gómez Loza, Luis Magaña Servín y por supuesto al jovencito José Sánchez del Río. Entonces, bueno, es por eso que era muy importante para mí mencionarle. Recuerde, mañana la primera celebración de este santo patrono de los laicos mexicanos, Anacleto González Flores. Y bien, pues hemos llegado ya al final de esta emisión del programa. El día de hoy seguimos los pasos de Santa Isabel y de Santa Cecilia. También le agradezco habernos acompañado el día de hoy. Recuerde que puede estar en contacto con nosotros a través de Facebook, siguiendo los pasos también a través del Facebook de Apostolicus, como Apostolicus, o vía internet en apostolicus.com. Apostolicus 1370, busca, conoce, ama, recuérdelo muy bien. Lo espero con mucho gusto nuevamente la semana próxima en punto de las 2 de la tarde, una servidora Marisol Infante, y lo invito también a que continúe en sintonía de Apostolicus 1370. Lo dejo en compañía de mis compañeros de El Cuidado de la Creación, que hoy va a estar como siempre muy interesante. Hasta pronto, buena tarde. La misión de los apóstoles sigue viva en cada uno de nosotros. Apostolicus 1370 AM